Muy pronto, el mundo podría presenciar uno de los eventos más esperados en la historia de Jerusalén, la construcción del tercer templo. Con las piezas sagradas listas, la menorá de oro preparada y los utensilios restaurados con precisión milimétrica, el escenario parece dispuesto para un acontecimiento que ha estado en las profecías por siglos. El Sanedrín ha reiterado su llamado a los judíos para que regresen y contribuyan a la edificación del templo. Pero, ¿qué significa esto en el contexto de las Escrituras? Estamos ante el cumplimiento de una de las señales más trascendentales del fin de los tiempos. Desde la antigüedad, dos templos han dominado la historia de Israel. El primero, construido por el rey Salomón con una grandeza inigualable, fue destruido por los babilonios. Siglos después, los exiliados regresaron para edificar el segundo templo, restaurado y embellecido en tiempos de Herodes, solo para ser arrasado por las fuerzas romanas en el siglo I. Desde entonces, el pueblo judío ha permanecido sin un lugar centralizado para sus sacrificios y rituales. Sin embargo, en la actualidad, el resurgimiento de los planes para un nuevo templo ha despertado tanto fervor como controversia en diversos sectores. Lo que antes parecía un sueño lejano, ahora toma forma con detalles cada vez más concretos. Desde la mesa de los panes de la proposición hasta las vestiduras sacerdotales, cada elemento ha sido confeccionado con la máxima fidelidad a los mandatos antiguos. Pero hay un requisito crucial que aún impedía la plena restauración de los rituales: la ceremonia de purificación con las cenizas de una novilla roja perfecta, sin defectos ni mezcla de otro color en su pelaje. Este rito, detallado en la ley mosaica, es indispensable para que los sacerdotes puedan realizar su servicio en el templo sin impurezas. Durante siglos, la escasez de una novilla roja apta para el sacrificio había sido un obstáculo insalvable. Sin este elemento, la purificación no podía llevarse a cabo y por lo tanto la reanudación de los sacrificios quedaba en suspenso. No obstante, informes recientes han confirmado el nacimiento y la llegada de varias novillas rojas a Israel, bajo la atenta inspección de rabinos y expertos en la ley. Para los grupos ortodoxos que anhelan la restauración del culto en el templo, este es el acontecimiento que podría allanar el camino para la reconstrucción definitiva. Pero, ¿qué implicaciones tiene esto para el futuro? ¿Será esta la señal que muchos han estado esperando? Si las inspecciones rabínicas confirman que estas novillas cumplen con los estrictos requisitos de la ley mosaica, entonces la principal barrera para la reanudación de los sacrificios habrá sido eliminada. La emoción en los círculos religiosos que apoyan la reconstrucción del tercer templo es palpable. Para ellos, este acontecimiento no es solo un hito histórico, sino una pieza clave en la llegada del Mesías. Según su interpretación, solo cuando el templo esté en pie y los rituales sean restaurados, se abrirá el camino para la redención de Israel. Sin embargo, esta expectativa choca con la visión cristiana, que sostiene que el verdadero sacrificio ya fue realizado hace más de 2000 años en la cruz. La rareza de la novilla roja ha sido tal que, según antiguos registros, solo 9 de ellas habrían sido sacrificadas desde los tiempos de Moisés. Durante siglos, la imposibilidad de encontrar una novilla perfecta hizo que la restauración del culto en el templo fuera un sueño distante, pero la persistencia de grupos religiosos llevó a una búsqueda incansable que se extendió incluso a granjas en los Estados Unidos. Con técnicas de cría específicas y rigurosos controles, finalmente se logró el nacimiento de ejemplares que parecen cumplir con los requisitos. Recientemente, imágenes y videos muestran el momento en que estas novillas fueron trasladadas a Israel,
recibiendo una bienvenida cargada de simbolismo y esperanza. Estos acontecimientos han captado la atención de cristianos en todo el mundo, especialmente aquellos que estudian las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos. En el Nuevo Testamento se menciona que en los últimos días surgirá un líder mundial que engañará a muchos, presentándose como un pacificador y estableciendo su trono en el templo restaurado. A este personaje se le conoce como el Anticristo, y su llegada marcaría el inicio de un período de tribulación sin precedentes. Para que esto ocurra, el templo debe estar reconstruido y los sacrificios deben estar activos. Por ello, muchos creen que la aparición de las novillas rojas y el avance en la preparación del templo son señales innegables de que las profecías están en marcha. Pero hay un detalle crucial que no puede ser ignorado. El sitio donde debe edificarse el tercer templo es uno de los lugares más disputados del planeta. En la cima del monte del templo, actualmente se erigen construcciones islámicas de gran relevancia religiosa. Cualquier intento de retomar este espacio para la edificación del templo judío podría desatar un conflicto de dimensiones catastróficas. Sin embargo, hay quienes creen que un líder con suficiente astucia diplomática podría negociar un acuerdo sin precedentes, permitiendo la coexistencia de ambas tradiciones en este lugar sagrado. ¿Será posible alcanzar un pacto de paz que haga viable la reconstrucción del templo sin provocar una guerra? A pesar de la aparente imposibilidad de un acuerdo, algunos expertos en geopolítica y teología sostienen que la construcción del tercer templo podría ser impulsada por un tratado de paz internacional. De hecho, muchas profecías apuntan a la llegada de un líder carismático que logrará mediar entre judíos y musulmanes, estableciendo un pacto que al principio parecerá traer estabilidad a la región. Este hombre, sin embargo, será reconocido por los cristianos como el Anticristo, pues su verdadera intención será la de exaltar su propia figura en el templo restaurado, usurpando la adoración que solo le corresponde a Dios. Las Escrituras advierten que este líder engañará a las naciones con promesas de paz, pero en un momento determinado romperá el acuerdo y desatará un período de persecución y caos sin precedentes. Para que este escenario se cumpla, la reconstrucción del templo es un paso fundamental. Los preparativos ya están en marcha. Los utensilios sagrados están listos. Los descendientes de Aarón están siendo entrenados para servir como sacerdotes y, con la llegada de las novillas rojas, la última barrera ritual ha sido eliminada. Todo parece alinearse con las profecías bíblicas de los tiempos finales. Sin embargo, este no es solo un tema teológico. La reconstrucción del tercer templo tiene profundas implicaciones políticas y sociales. Para el mundo islámico, cualquier intento de modificar el estatus del monte del templo sería visto como una agresión directa, lo que podría desencadenar enfrentamientos a gran escala. Además, grupos seculares y defensores de los derechos de los animales han expresado su rechazo a la reanudación de los sacrificios, considerando que esta práctica no encaja en los valores modernos. El debate trasciende lo religioso y se convierte en un punto de tensión global. En medio de esta controversia, los creyentes ven en estos acontecimientos una confirmación de la veracidad de las Escrituras. A lo largo de la historia, muchas profecías que parecían improbables terminaron cumpliéndose de manera asombrosa. El regreso del pueblo judío a su tierra, la fundación del Estado de Israel y ahora la posibilidad real de restaurar el templo sagrado son señales que para muchos indican que nos acercamos al desenlace profetizado. La pregunta clave es:
¿Cómo reaccionará el mundo cuando el anuncio oficial de la reconstrucción del tercer templo se haga público? Cuando se haga el anuncio oficial de la reconstrucción del tercer templo, es casi seguro que la comunidad internacional reaccionará de inmediato. Gobiernos de diversas naciones tomarán posiciones estratégicas, ya sea para apoyar o para rechazar la iniciativa. Grandes potencias con intereses en Medio Oriente intervendrán para evitar una escalada de violencia, mientras que grupos radicales podrían ver la construcción del templo como una provocación intolerable. En este sentido, cualquier movimiento en Jerusalén tiene el potencial de desencadenar reacciones que podrían alterar el equilibrio global. De acuerdo con las profecías bíblicas, este proceso no solo marcará un punto de inflexión en la historia de Israel, sino que también desencadenará una serie de eventos que conducirán a la gran confrontación final. Se menciona que las naciones se reunirán en torno a Jerusalén en un enfrentamiento sin precedentes, algo que muchos creen que encaja con la creciente tensión en la región. A pesar de la incertidumbre y los conflictos que puedan surgir, la palabra de Dios deja claro que el desenlace está bajo su control y que al final el Mesías regresará para establecer un reino de justicia y paz. Para los cristianos, la reconstrucción del templo no es motivo de celebración, sino una señal de advertencia. Según su fe, el sacrificio perfecto ya fue hecho a través de Jesús, y cualquier intento de restablecer el antiguo sistema de sacrificios es visto como un paso en la dirección equivocada. Sin embargo, el hecho de que esto esté ocurriendo confirma que las profecías siguen avanzando con exactitud. Es por ello que muchas iglesias están llamando a sus fieles a estar vigilantes, a discernir los tiempos y a fortalecer su relación con Dios, pues todo apunta a que el reloj profético se está acelerando. El debate sobre la novilla roja y la construcción del tercer templo es mucho más que una cuestión teológica o arqueológica. Representa una pieza clave en el ajedrez de los eventos que, según la Biblia, culminarán en la manifestación del Anticristo y finalmente en el regreso glorioso del verdadero Rey. Mientras el mundo observa con expectación cada avance en Jerusalén, la pregunta permanece: ¿estamos preparados para lo que está por venir? Porque, independientemente de las posturas individuales, la historia parece avanzar de manera irreversible hacia el cumplimiento de lo que fue anunciado hace miles de años. La certeza de que las profecías se están cumpliendo impulsa a muchos creyentes a mantenerse firmes en su fe. Aunque los eventos en torno a la reconstrucción del templo generan inquietud, la Escritura asegura que, al final, la justicia prevalecerá. Para quienes siguen las enseñanzas bíblicas, la clave no es el temor, sino la preparación espiritual. Mientras algunos ven en estos sucesos una amenaza de caos y conflicto, otros los interpretan como señales claras de que la historia avanza hacia su desenlace profético, donde la verdad será revelada y el reinado del Mesías se establecerá de manera definitiva. Sin embargo, para el pueblo judío que aguarda la llegada de su Mesías, la restauración del templo es una prioridad absoluta. Grupos ortodoxos han trabajado incansablemente para cumplir con cada detalle de las antiguas leyes, creyendo que solo mediante la restauración de los sacrificios podrán acercarse verdaderamente a Dios. El Sanedrín, en su intento por recuperar su antigua autoridad, ha convocado a los judíos dispersos en todo el mundo para que regresen a la tierra prometida y apoyen la causa del tercer templo. Es un llamado similar al de épocas pasadas, cuando el pueblo se unía para reconstruir lo que había sido destruido.
La participación de los judíos en este proceso no es meramente simbólica. Se han llevado a cabo ensayos para las futuras ceremonias, confeccionando vestimentas sacerdotales y preparando instrumentos de oro y plata según los antiguos modelos. La menorá, el candelabro de 7 brazos, ha sido restaurada y expuesta al público, lista para ser colocada en el templo cuando llegue el momento. La mesa de los panes de la proposición ya ha sido replicada con precisión, esperando el día en que volverá a ser utilizada en el culto. Con cada pieza que se añade a esta reconstrucción, la expectativa crece y la sensación de que estamos al borde de un cambio trascendental se hace más fuerte. Pero no todos ven este proceso con buenos ojos. Los sacrificios de animales, que formarían parte integral del culto restaurado, han despertado preocupaciones en sectores de la sociedad que defienden los derechos de los animales. Activistas y organizaciones han expresado su rechazo, argumentando que una práctica tan antigua no debería revivirse en una era donde la ética ha evolucionado. Este conflicto entre tradición y modernidad añade un nuevo nivel de debate a la cuestión del tercer templo, que no solo se enfrenta a desafíos religiosos y políticos, sino también a una creciente presión social que podría dificultar su implementación. Más allá del debate ético y religioso, el impacto político de la reconstrucción del tercer templo es innegable. Jerusalén, una ciudad considerada sagrada por judíos, cristianos y musulmanes, es el epicentro de una de las disputas territoriales más complejas del mundo. Actualmente, el Monte del Templo está bajo una administración especial que permite la soberanía musulmana sobre sus estructuras religiosas. Cualquier intento de modificar esta realidad podría provocar una crisis de dimensiones incalculables. Sin embargo, quienes promueven la reconstrucción del templo aseguran que encontrarán la manera de superar estos obstáculos y que su edificación es solo cuestión de tiempo. Este escenario ha llevado a algunos analistas a especular sobre un posible tratado de paz que incluya un acuerdo para compartir el monte del templo. Según esta teoría, una figura política con una influencia sin precedentes podría mediar entre ambas partes y garantizar un pacto que permita a los judíos reconstruir su templo sin desatar una guerra inmediata. Para muchos creyentes, este líder encajaría con la descripción del anticristo en las Escrituras, pues llegaría como un pacificador, pero en realidad establecería un sistema de engaño que culminaría en una tribulación global. De ser así, la reconstrucción del templo marcaría el inicio de uno de los periodos más oscuros de la historia humana. Mientras tanto, los preparativos en Jerusalén continúan con una precisión sorprendente. El Instituto del Templo, una organización dedicada a la recreación de los objetos sagrados, ha trabajado meticulosamente para asegurarse de que todo esté listo cuando llegue el momento de la construcción. Desde los vestuarios sacerdotales hasta el altar de sacrificios, cada elemento ha sido elaborado con base en los registros históricos más antiguos. La llegada de las novillas rojas ha sido la última pieza que faltaba para completar el escenario, y ahora los rabinos esperan el momento oportuno para iniciar el proceso de purificación necesario para reanudar los rituales. Para los cristianos, todos estos eventos no hacen más que reforzar la convicción de que las profecías bíblicas se están cumpliendo con precisión. Según el Nuevo Testamento, la reanudación de los sacrificios en el templo será solo un paso previo a la manifestación del Anticristo, quien tomará el control del lugar sagrado y exigirá adoración. Sin embargo, este periodo de tribulación no será el final de la historia. La promesa de la segunda venida de Cristo sigue siendo la gran esperanza para millones de creyentes en todo el mundo, quienes ven en estos
Acontecimientos una señal de que la redención está más cerca de lo que muchos imaginan. Las Escrituras describen este período como un tiempo de gran prueba, donde muchos serán engañados por promesas de paz y unidad global. Sin embargo, los que conocen la verdad bíblica sabrán reconocer las señales y no caerán en la trampa. Mientras el mundo se asombra ante los avances de la reconstrucción del templo, los creyentes están llamados a permanecer vigilantes. La Biblia deja claro que el enemigo intentará imitar la obra de Dios para desviar a las naciones, pero al final la justicia prevalecerá y el verdadero Mesías se manifestará con gloria para restaurar todas las cosas. Este es un momento crucial en la historia de la humanidad. Cada pieza que se mueve en el tablero de Jerusalén parece encajar con precisión en el panorama profético. La restauración del templo sagrado, el regreso de los sacrificios, la llegada de las novillas rojas y el llamado del Sanedrín a los judíos dispersos en todo el mundo conforman un cuadro que pocos pueden ignorar. No se trata solo de religión, sino de un acontecimiento que podría cambiar el curso de la política global y definir el destino de muchas naciones. Para quienes creen en las profecías, este no es solo un evento histórico, sino una confirmación de que Dios sigue cumpliendo su palabra. Sin embargo, no todos dentro del judaísmo están de acuerdo con esta iniciativa. Mientras que los sectores más ortodoxos impulsan activamente la reconstrucción del templo, hay otros grupos que prefieren esperar una intervención divina que marque el momento exacto. Algunos judíos más seculares ven este esfuerzo como un proyecto religioso sin relevancia nacional, mientras que otros temen que intentar construir el templo en la actualidad solo provoque una guerra con consecuencias devastadoras. Esta división interna refleja el dilema que ha acompañado a Israel desde tiempos antiguos: actuar con determinación o esperar la señal inequívoca de Dios. Pero mientras el debate continúa, los esfuerzos por reconstruir el templo no se detienen. Organizaciones y rabinos dedicados a esta causa han recibido apoyo financiero de donantes en todo el mundo. Se han realizado investigaciones arqueológicas para asegurarse de que cada detalle del templo siga el diseño original. Incluso se han preparado sacerdotes descendientes de la tribu de Leví para reanudar los rituales en cuanto el templo esté listo. Cada paso dado refuerza la sensación de que este evento no es un simple rumor o una posibilidad lejana, sino una realidad que avanza con determinación. La pregunta que muchos se hacen es: ¿qué pasará cuando finalmente se anuncie la construcción del tercer templo? El impacto de esta noticia sería inmediato, provocando reacciones en todo el mundo. Algunos lo verán como un acontecimiento histórico y un cumplimiento de las promesas bíblicas, mientras que otros lo considerarán una amenaza para la estabilidad de Medio Oriente. La comunidad internacional intentará mediar para evitar una crisis, pero el simple hecho de colocar la primera piedra podría generar tensiones que alteren el panorama global. El monte del templo, siendo un lugar sagrado para diversas religiones, se ha convertido en un epicentro de conflictos a lo largo de la historia. Si bien hay quienes creen que un acuerdo de paz podría permitir la coexistencia de templos judíos e islámicos en el mismo espacio, otros advierten que cualquier intento de modificar la estructura actual sería visto como una provocación inaceptable. De este modo, la reconstrucción del templo se convierte en un desafío que trasciende lo religioso y se adentra en el ámbito político, social y estratégico. Para muchos cristianos, la restauración del templo es una confirmación más de que el tiempo profético está llegando a su punto culminante. A lo largo de la historia,
Profecías que parecían improbables han terminado cumpliéndose con una precisión sorprendente. El retorno del pueblo judío a su tierra, la reaparición de Israel como nación y ahora la posibilidad real de ver el tercer templo en pie son señales que refuerzan la idea de que estamos avanzando hacia el desenlace final. Para algunos esto es motivo de alegría, mientras que para otros es una advertencia de que los tiempos difíciles se acercan. La gran pregunta que queda es, ¿estamos preparados? El mundo sigue su curso, con la mayoría de las personas inmersas en su vida cotidiana sin prestar atención a estos eventos. Sin embargo, las señales siguen acumulándose y quienes estudian las Escrituras saben que nada de esto es coincidencia. No se trata de alarmismo, sino de estar atentos y vivir de acuerdo con la verdad. Cuando llegue el momento, quienes hayan puesto su confianza en Dios no serán sorprendidos, porque su fe estará firmemente anclada en la promesa del Mesías. Los preparativos para el tercer templo están en marcha. Las piezas sagradas están listas y la llegada de las novillas rojas ha eliminado el último obstáculo ritual. En este contexto, cada nueva noticia relacionada con el monte del templo genera una ola de especulaciones y expectativas. Para algunos, esto es solo una coincidencia histórica. Para otros, es una confirmación de que los engranajes proféticos están en movimiento. Sea como sea, lo que antes parecía imposible, ahora se presenta como una realidad tangible, y el mundo observa con atención cada paso que se da en Jerusalén. Pero, más allá de los acontecimientos visibles, lo más importante es entender el significado espiritual detrás de todo esto. Mientras el pueblo judío busca restaurar su templo para retomar los sacrificios, los cristianos ven en este proceso el cumplimiento de un plan divino que culminará con la manifestación del verdadero Rey. Para la fe cristiana, el sacrificio supremo ya fue realizado y no hay necesidad de volver a los antiguos rituales. Sin embargo, la reconstrucción del templo es una pieza clave en el desarrollo de los eventos finales y su impacto será global. El mensaje de las Escrituras es claro. La historia sigue un propósito definido y nada sucede fuera del control de Dios. La reconstrucción del templo, la llegada de un falso líder y la gran tribulación son solo etapas previas a la culminación del plan divino. Para quienes creen en la palabra, este no es un tiempo de miedo, sino de preparación. En lugar de enfocarse en la incertidumbre de los tiempos, la invitación es a fortalecer la fe y a vivir con la certeza de que al final la victoria le pertenece a Dios. Así que cuando veas las noticias sobre Jerusalén y el tercer templo, recuerda que todo esto ya estaba escrito. No es una sorpresa, ni una casualidad. Es parte de un plan mucho mayor que se ha venido desarrollando a lo largo de los siglos. Y lo más importante, aquel que fue anunciado desde el principio, aquel que ya vino y fue rechazado, regresará en gloria para cumplir cada una de sus promesas. La gran pregunta es, ¿estamos listos para recibirlo? No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Así no te perderás ningún video con historias impactantes y revelaciones sorprendentes. Tu apoyo es fundamental para que sigamos compartiendo contenido que inspira y transforma. Únete a nuestra comunidad y sé parte de este viaje de descubrimiento.